Según la Biblia, pastor, pregunta una hermana, ¿cómo debe ser mi comportamiento como esposa? Quisiera saber bíblicamente, como mujer sujeta, ¿cómo sería mi procedimiento como mujer sujeta a mi esposo? Su procedimiento es así. Sí, señor. Ay, Bueno, no señor. No, exagere. es verdad. No Lo que diga, exagere. señor. ¿Qué Cuando tal? diga, señor. Donde ¿Sabe que quiera, sabe que señor. yo iba a decir una respuesta? Iba a decir, hay una muy buen sermón de la hermana Mercedes en su canal acerca de cómo es. Sí. Digamos Es que una la muy hermana buena Mercedes en conferencia. esa conferencia responde de manera bíblica muchos de los aspectos en relación con esa pregunta. Claro. Pero en la Biblia sí aparece el delineamiento, es que se dice, de cómo debe comportarse la mujer. Efesios capítulo 5, verso 21, comenzamos leyendo. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Punto seguido. Las casadas estén sujetas a sus maridos. ¿Cierto? Sí, señor. Porque así como Cristo es cabeza de la iglesia, así el marido es cabeza de la mujer. Así que las mujeres deben de estar sujetas a sus maridos en todo. Aclaro, ese todo es que relativo. Porque luego Pedro en su carta y Pablo en otra de sus cartas dice, mujeres sujetadas a vuestros maridos como conviene. O sea, hay ya una visión diferente del texto inicial leído. ¿Por qué? Hombre, porque pienso que en el momento que se da el texto de Efesios, hay una coyuntura cultural muy interesante, la cual afectaba a la iglesia no solo de Éfeso, sino de Corinto, que era la supremacía de la mujer. Fue una época muy feminista, donde incluso en ese sistema no funcionaba ni el profeta ni el sacerdote, sino la sacerdotisa, desplazando de la autoridad dada por Dios al hombre. Y en razón a eso es que se habla de ese todo. Luego en otras cartas leemos cómo conviene, porque el fenómeno en esas otras iglesias no era igual al de la iglesia de Corinto y la iglesia de Éfeso. ¿Está claro? Entonces, si en una sociedad la cultura dice, y las leyes dicen, las normas dicen, que el hombre debe de estar subyugado, sometido, y el común de la sociedad lo piensa y lo cree así, porque así dice la norma, no quiere decir que Dios lo apruebe. Entonces, por eso se cambia el rol. La cultura y la normatividad dice así, pero Dios dice que primero fue el hombre y después es la mujer. Entonces la mujer debe estar sujeta a su marido en todo. Esa restricción, esa exigencia, solo se le hace a la iglesia de Éfeso y a la iglesia de Corinto. A las otras iglesias no, porque no existía esa imposición. Entonces, en las otras iglesias ya aparece la reglamentación diciendo que deben de estar sujetas como conviene, porque allí habían ya abusos del hombre que hacían que la mujer fuera estigmatizada o inclusive diera pasos que iban contra su propia dignidad, contra los valores cristianos, y en consecuencia, dice Pablo, no podemos pensar que la mujer, pensando en Efesios 5, vaya a robar porque el marido la manda, sí, o vaya a adulterar, o vaya a fornicar, o se convierte en un traficante de órganos, etcétera, etcétera. Entonces ahí ya dice cómo conviene. La mujer debe en nuestra cultura mirar si las exigencias del esposo se ajustan a las demandas divinas. Porque si no se ajustan, pues ella
no debe de sujetarse en aquellas cosas que riñen con sus principios, como persona y como cristiano. Es que yo quería decir algo, es que el contexto en el que Pablo pone eso, que yo sé que a las mujeres les puede parecer un poco fuerte, pero es que de algún modo está supeditado a una condición, y es que el marido la ama de tal forma que el comparativo es como Cristo amó a la iglesia. En ese sentido, un esposo que verdaderamente ama a su esposa en consecuencia de que le ha entregado su vida a Dios, pues no hará que su esposa esté sujeta a acciones que vayan aún en contra de lo que ella en su dignidad debiera hacer o en su relación debiera hacer. El problema está, pienso yo, ¿no? Este es un análisis que hago yo aquí a priori. No, pero está bien. ¿Por qué? Porque de seguro, hermano Carlos, por ejemplo, uno ante Dios, uno se sujeta a muchas cosas que a veces a uno como humano puede que no le gusten. Pero como uno ama a Dios y le ha dado el lugar preponderante, entonces uno en consecuencia del amor a Dios, uno obedece a Dios porque sabe a ciencia cierta que eso que Dios le pide es lo que verdaderamente uno debiera hacer, ¿sí? A pesar de que mi naturaleza... Siento que a veces lo que ocurre es que cuando no existe una verdadera, un verdadero principio de amor en el hombre en relación con Dios y con su esposa, pues claramente aquellas cosas que él no se vuelve como una sujeción de la esposa al esposo, sino como una conducta de obligatoriedad porque no existe esa relación de amor, ese principio de amor. Porque cuando hay amor es fácil poder aceptar o acatar aquellas cosas que aunque a mí en principio me molesten, yo sé que están en el camino del amor, de lo que Dios ha establecido en su palabra. Mire que usted me está dando la razón. Yo he utilizado un término en mis conferencias, ¿no? Que la persona se debe ¿de qué? Morir. Usted por amor a Dios hace morir lo que afecta a su relación con Dios. Usted por amor a su esposa hace morir lo que afecta la relación con su esposa. Sí, señor. Y en consecuencia ella hace morir aquello que afecta la relación con su esposo. Por eso yo siempre he dicho de una manera, no sé, folclórica es que se dice, que en mi casa las cosas funcionan porque ya no vivo yo. Mercedes vive en mí. Yo pensé que era porque tenía la boca cerrada y la cartera abierta. Ese es un... Ese es otro principio, hermana Mercedes, que se va a aplicar. Claro, porque si yo tengo dinero y mi esposa requiere algo, la mejor manera de evitar que se genere, por ejemplo, un léxico como no sea tacaño, porque me esquina, pues es más bien, tengo la boca bien cerrada y mija, camine y compremos lo que usted necesita. Entonces yo creo que aquí el deber de la mujer está bien claro. Pastor, es que a mí me lo han descrito. dicho. Es que a mí Sí. me lo han dicho. Hermana Merceditas, pero es que sinceramente, perdóneme ser tan franca. Me dijo una vez una hermana estábamos con más hermanas, pero es que usted no es sujeta, usted es una esclava. Y le dije yo, para mí no es esclavitud. Estar pendiente de mi esposo, de su comidita, de sus zapaticos, de todo. Hasta No de es su que, carro. Para no mí es que ella me escanea. Sí, Para pero no información, diga. ella me escanea cada que salgo de mi aposento y voy para la iglesia o voy a viajar. Ella me escanea de arriba abajo. Y si de pronto encuentra que hay un quiebre mal hecho, dice, no, cámbiese ese vestido porque ese quiebre me quedó mal. ¿Ya? Pero para mí eso no es una carga. Para mí Y es... yo tampoco se lo impongo. Exacto. ¿Ya? Pero ella también Por sabe. ejemplo, mire, a mí me parece como muy, bueno, no sé, muy desagradable para el esposo de una hermana que en años pasados el hermano Carlos no estaba, entonces yo saqué sus zapaticas y me puse a lustrarlos. Y me dijo, ¿usted cree que yo hago eso? Hermana, saco los zapatos míos y los de mis hijas y que los embole él. ¿Qué tal esa? Entonces digo yo, pues, ¿dónde está el amor? ¿Dónde está el...? ¿Sí? Entonces la gente piensa que soy una esclava, pero a mí me parece, para mí no es esclavitud. No, pero es que la hermana Mercedes está hilando fino.
Porque si la gente, por ejemplo, aludiera al término original cuando la Biblia habla de que nosotros en relación con Dios somos siervos, de nuestra relación con Dios, y cómo Dios emula ese concepto, el término original no era siervo, la traducción lo puso así por el contexto en el que estaba la esclavitud, pero el texto Doulos habla de que nosotros somos esclavos, y eso es lo que habla la gente, esclavos por amor. Y es bonito lo que dice, además, a veces yo estoy viendo una experiencia reciente, entonces hay gente que le dice a uno, eso le va a pasar, ojalá no se me pase. Porque a veces la gente le hace a uno No, porque nosotros ya tenemos 45, por eso, hermano, 46, por eso, hermano, vamos. pero a veces la gente le hace unos comentarios que uno dice, Dios, entonces, ¿qué vive la gente en su relación matrimonial? Porque lo que yo vivo a mí me parece súper bonito y me da mucha felicidad poder servirle a mi esposa por el amor que yo le tengo y aún renunciar a aquellas cosas que para mí eran valiosas, pero que yo como ahora decidí que ella es la que en ese campo ocupa el primer y único lugar. Pues para mí no es difícil que ella me diga, amor, gracias porque yo llego del trabajo y encuentro la casa limpia. Entonces alguien dirá, o sea, te toca, claro, no es que ella me hace el almuerzo, pues yo me encargo de dejar impecable la cocina para que cuando ella llegue, porque yo no estoy en la casa, pues ella se sienta. Entonces, eso me parece interesante. Entonces la gente a veces le dice, no, pero eso ya se te va, ¿cómo así que se me va a pasar? No, eso no se pasa. Pues yo si voy es, para si es amor de 46 verdad, no se años pasa. de casado y a mí no se me ha pasado los deberes. Y Mercedita sabe cómo vivo yo. Sí, no, yo puedo contar una cosa que yo vi con el hermano Carlos. Nosotros fuimos a ver Mucho cuidado. No es nada malo, es algo hasta bonito. Porque yo me voy con el hermano Carlos a comprarle su celular, hermano Mercedes. Y el hermano Carlos comienza a ver los celulares y entonces él empieza a ver precios, no sé qué, y tal. Y cuando él dice, no, Darwin, pero el que yo voy a llevar es este. ¿Y por qué? No, porque este es el que le gustó a Mercedes. Este es el que le gustó a Mercedes, este es el que lo voy a comprar. Claro. Porque a mí me importa que ella esté bien. Claro, y esa fue la respuesta, fue, hermano Carlos, porque uno comienza a ver pues las condiciones de varios celulares. Hermano Carlos, ¿y por qué va a llevar ese? No, porque este fue el que le gustó a Mercedes, pastor. Entonces Claro. este es el que lo va a llevar. Entonces, siento yo que eso hace parte del amor. O sea, yo intento satisfacer o doy el máximo de mí por satisfacer esos deseos. Así sean, a veces podría parecerle a alguien tonto, no, pero hace parte de lo que la pareja desea y como yo la amo, yo hago todo mi esfuerzo por satisfacer. Porque esas pequeñas cositas son las que forman ese, es decir, como ir alimentando todos los días ese hogar, ese amor que hay en esa pareja. Porque por eso es que se termina el amor. Porque, ay, no, ay. Sí, cuando él se desinteresa o ella se desinteresa, Exacto. pues el hombre no ve como razón para estar ahí, o ella no ve razón para estar ahí. Pero cuando juntos construyen y renuncian por el bien del otro, es que yo creo que la verdadera felicidad es ver que el otro está feliz. Así defino yo. Para mí la felicidad más grande es ver que mi mujer está feliz. Gracias. Esa es mi felicidad. Entonces, por eso ella todo lo que dice, yo le digo, sí, señora. Bueno, señora. Como diga, señora. Sí, lo que así. diga, señora. Donde diga, señora. Cuando quiera, señor. Y cuando el pastor dice Mercedita, entonces ahí mismo voy, Señor. Sí, señor. A usted decirte, Bueno. aquí. Muy Sí, pero importante. acuérdese, eso no se Pero me olvida, imagínese, eso no se me olvida. Imagínese, hermano. Imagínese que un día dijo el pastor que es que los hermanos piensan que uno cuando, por ejemplo, cuando el hermano Carlos, porque él tiene su carácter, cuando el hermano Carlos dice, Merceditas, que yo ahí mismo voy, Señor. Entonces dice el hermano Darwin, ¡ah! ¿Ah? Como quien dice, casi que dijo, con la expresión dijo, no, es lo contrario. Ay, no. Entonces ya desde ahí le dije, vea. Lo llevo aquí, No, Darwin, pero lo mire, llevo hermano aquí. Mercedes, lo que le escribe una hermana, Mercedes Bustamante. Felicito a la hermana Merceditas. Sí, La están ay, que felicitando. muchas gracias. Ella dice que ya cumplió 51 años de casada y está muy feliz. Felicitaciones a nuestra hermana Mercedes también. No, yo creo que la mejor manera de vivir en pareja y en familia la encuentra en Efesios capítulo 5, verso 21 al verso 4 del capítulo 6. Ahí están los derechos y los deberes de él, de ella, de los hijos, de los padres. La ausencia del no cumplir es la que genera la fatiga en la relación,
el deseo de démonos un tiempo, separémonos, No, divorciémonos, yo qué sé. Pero a estas alturas de la vida, yo pienso que ahora es donde más se debe de vivir Amén. unidos, entendiendo de que vale la pena perder lo que sea, en aras de tener a su esposa feliz, a su esposo feliz, a sus padres felices, a sus hijos felices.